¿Qué tal están? Bienvenidos. Hipersensibilidad psicológica. A continuación ofreceré una charla, una explicación sobre la hipersensibilidad psicológica. Y es un tema que, por supuesto, tratan mucho los psicólogos, pero también se puede abordar desde una perspectiva integradora, filosófica, psicológica, evolutiva, cultural y clínica. Realmente, pues es un tema que también es interesante desde una perspectiva de pensamiento, desde un planteamiento filosófico. En ese sentido, haré algunas consideraciones y análisis sobre lo que yo considero que es la hipersensibilidad psicológica, naturaleza de la misma, desafíos que presenta, etc. Hablar de hipersensibilidad psicológica no es solo referirse a una característica emocional aislada o a una etiqueta clínica. Es, creo yo, explorar un mundo profundo de estar en el mundo, una intensidad de sentir, una forma específica de procesar la vida y la información y el conocimiento, y a menudo esta hipersensibilidad es incomprendida o incluso patologizada. La hipersensibilidad psicológica se entrelaza con nuestras raíces biológicas, nuestras experiencias tempranas, nuestra estructura social y nuestras concepciones culturales del valor humano. Esto no hay que olvidarlo nunca. Hoy nos adentraremos en esta compleja dimensión del ser humano, que siempre ha interesado a los filósofos también, no para medicalizarla o reducirla o excluirla, sino para comprenderla como una forma legítima, necesaria y muchas veces transformadora de experimentar la existencia. En este aspecto hay que indicar que la naturaleza de la hipersensibilidad psicológica ha sido muy estudiada. Es una cualidad neuropsicológica, podríamos decir, que tiene unas consecuencias también. Pero primero hay que precisar qué entendemos por hipersensibilidad psicológica. A grandes rasgos se trata de una predisposición, podríamos decir, a procesar los estímulos emocionales, sociales y sensoriales con mayor profundidad e intensidad que la media de las personas, que la media poblacional. Esta mayor sensibilidad puede manifestarse como una fuerte reactividad emocional ante situaciones sociales o afectivas, también una mayor empatía o resonancia afectiva con los estados emocionales ajenos y también una profunda vivencia estética, creativa o moral ante las situaciones cotidianas. Y también, por supuesto, una mayor vulnerabilidad al estrés, a la crítica, a la disonancia interna y a la disonancia en general. Desde un punto de vista neurobiológico, se han observado correlaciones entre la hipersensibilidad y una mayor activación en áreas del cerebro asociadas precisamente con el procesamiento emocional, como es el caso de la amígdala, y la cognición social, representada por la corteza prefrontal media o medial, y la atención a matices sensoriales, corteza somatosensorial y auditiva. En cualquier caso, hay que decir que no podemos ver la hipersensibilidad como un problema mental o un defecto de carácter, sino ante todo como una modalidad neuropsicológica legítima que representa una variación natural dentro del espectro humano. Elaine Aron, una de las principales investigadoras del tema, habla incluso de personas altamente sensibles, PAS, como una categoría descriptiva no patologizante que afecta aproximadamente al 15 o 20% de la población. Y en ese sentido hay que decir que podemos preguntarnos por qué la evolución humana habría preservado esta sensibilidad elevada en un segmento significativo de la población. Pues puede haber distintas explicaciones a esto. En cuanto al origen evolutivo, podemos pensar también si es una ventaja adaptativa, pero desde una perspectiva darwiniana, toda característica que permanece en una especie durante miles y miles de generaciones debe haber ofrecido algún tipo de ventaja, parece indudable, y sobre todo de ventaja adaptativa. La hipersensibilidad en este marco no sería una desventaja evolutiva, sino realmente una especialización, un modo distinto de afrontar los desafíos del entorno en el que vivimos.
y por lo tanto podemos imaginarnos a las primeras comunidades humanas en las que unos eran cazadores osados, resistentes, impulsivos, otros eran más observadores, cautelosos, atentos a los matices del comportamiento grupal o a los cambios, por ejemplo, del entorno, y ambos roles eran necesarios. Los hipersensibles, en este contexto, podían detectar peligros sutiles, leer tensiones sociales, prever riesgos emocionales, cuidar a otros con mayor empatía, y su sensibilidad era una forma de inteligencia adaptativa, sin duda. Por tanto, esta podría ser una posible explicación. Hay, sin embargo, actualmente una situación en la que la estructura social no siempre reconoce este potencial. La hipersensibilidad es vista como debilidad, exceso o disfunción. Pero ¿no es esa reacción parte del problema? Además, también hay que decir que en cuanto a la sociedad, hay una especie de castigo de la sensibilidad. De hecho, la hipersensibilidad choca con un ideal cultural dominante, el del individuo racional, autónomo, competitivo, autosuficiente, emocionalmente impermeable o muy estable, en especial en culturas occidentales. Se ha privilegiado precisamente un modelo de subjetividad funcionalista que valora la eficacia por encima del sentir, por encima de la productividad y por encima del cuidado y la afirmación del yo, por encima también de la receptividad hacia el otro. En todo caso, todo esto tiene muchas explicaciones posibles, muchos matices, pero este modelo produce lo que podríamos llamar un sesgo cultural contra la sensibilidad. Esto es indudable. El niño o la niña hipersensible es percibido como demasiado emocional, exagerado, inseguro, y se lo corrige, se lo endurece, se le obliga a adaptarse a un entorno que no valida su vivencia interna, y el resultado frecuentemente es la interiorización de una vergüenza emocional crónica. El hipersensible aprende a desconfiar también de su forma de sentir, a disimular, a reprimirse, a vivir en disonancia cognitiva o en disonancia emocional, más bien, por lo que se reprime, pero realmente eso que se reprime no desaparece, se vuelve síntoma. Además, hay que decir que la hipersensibilidad y vulnerabilidad psíquica supone que cuando la sensibilidad se vive como error y no como capacidad, el riesgo de desregulación emocional aumenta. Además, hay que indicar que el sujeto hipersensible, mal acompañado, puede derivar hacia formas de sufrimiento psicológico como, por ejemplo, la ansiedad generalizada, por la dificultad para tolerar entornos que podemos considerar sobreestimulantes, trastornos también del estado de ánimo, especialmente si hablamos de la depresión reactiva por sentirse incomprendido o alienado, y también puede derivar en trastornos psicosomáticos, donde la sensibilidad se desplaza al cuerpo. Y en algunos casos también hay que decir que existen trastornos de personalidad evitativa o dependiente por el temor persistente a la desaprobación de los otros. Además, también aquí es vital entender que la hipersensibilidad no es la causa directa de estas patologías. La causa es la falta de contención, validación y comprensión que la persona recibe en un entorno que no sabe cómo acompañarla. Y hoy en día, en una sociedad tan individualista, tan, diríamos, en algunos casos violenta, etc., pues esto se nota más. El problema no es sentir mucho, el problema es no tener con quién compartir lo que se siente. En cuanto al poder de la empatía, hay que decir que la hipersensibilidad también es un valor importante, pero no todo es sufrimiento. Si el entorno favorece precisamente el desarrollo saludable de la sensibilidad, esta puede convertirse en una fuente inmensa de potencia humana. Pensemos, por ejemplo, en lo que implica sentir intensamente. Se comprende de esta manera mejor el sufrimiento ajeno. Además, se desarrollan también una especie de antenas emocionales finas para los matices de lo humano.
También se cultiva de esta forma una estética vital, una percepción intensa de lo bello, lo justo, lo auténtico, y esto también es muy importante. En cuanto a la persona hipersensible, bien acompañada, puede desarrollar una conciencia moral aguda, una compasión profunda, también una creatividad ética y estética que transforma su entorno. Muchos artistas, terapeutas, escritores, filósofos, líderes comunitarios, defensores de los derechos humanos, han sido o son personas que podemos decir que son profundamente sensibles, que son hipersensibles. Por tanto, la hipersensibilidad, en consecuencia, puede ser una inteligencia moral o ética, una forma de sabiduría encarnada, pero para ello requiere un ecosistema que no la aplaste. Y esto pues es difícil de conseguir. También se puede hablar de la infancia hipersensible. Esto pues supone que se entra en un terreno decisivo, ya que la hipersensibilidad en muchos casos se manifiesta ya desde la infancia. Niños, por ejemplo, que lloran con facilidad, que se angustian ante el conflicto, que se sienten invadidos por el ruido o el caos, que desarrollan apegos intensos o temor al rechazo, por ejemplo, entre otras muchas situaciones que se pueden plantear. ¿Y cómo acompañar a estos niños? Primero, validando sus emociones sin etiquetarlas. Negativamente, se entiende, claro. No decir no llores, por ejemplo, no seas exagerado tampoco, sino entiendo que eso te afectó mucho, estoy contigo, y expresiones similares. Establecer también rutinas seguras y entornos previsibles. La hipersensibilidad se puede decir que necesita seguridad, sobre todo emocional, para florecer, para mejorar, para sentirse mejor. Los cambios bruscos, el caos, la violencia simbólica afectan más que a otros niños, a los niños hipersensibles. También es necesario fomentar el lenguaje emocional, enseñar a poner palabras al mundo interno. ¿Te sentiste confundido? ¿Eso te dio miedo? ¿Te dolió que no te escucharan? También se puede potenciar sus talentos sin sobreexigir. La sensibilidad va de la mano con la creatividad. El arte, la música, la escritura, la naturaleza son espacios de nutrición emocional. También se puede formar adultos empáticos. Un niño hipersensible solo puede florecer, solo puede ir a bien si está rodeado de adultos que no lo juzgan por sentir intensamente, como es lógico, por otra parte. En cuanto a la adolescencia hipersensible, pues hay que decir que viven entre la intensidad y la soledad en bastantes casos. En la adolescencia, la hipersensibilidad puede intensificarse. El cuerpo cambia, las emociones también se amplifican, el grupo social se vuelve decisivo y, por tanto, el adolescente hipersensible suele vivir una fuerte autoconciencia, a veces paralizante, y también hay una percepción aguda de las injusticias y contradicciones adultas. También eso supone una vida interior rica, pero poco compartida. También suele haber un sentimiento de no pertenencia, de extranjería subjetiva o de extrañamiento subjetivo, para decirlo de otra manera, y este adolescente necesita adultos que no lo simplifiquen ni lo minimicen, necesita ser escuchado, no etiquetado, y también necesita ser acompañado, no diagnosticado, sin comprender realmente el trasfondo. Y también los adolescentes necesitan espacios simbólicos, arte, filosofía, literatura, etc., donde explorar su intensidad sin ser expulsados del lenguaje y de la vida que ellos quieren realizar. El problema no es su sensibilidad, sino una cultura escolar que premia la obediencia superficial y castiga la complejidad emocional, aunque esto sería matizable y discutible. En cuanto a la adultez hipersensible, pues supone que la persona se transforma o se resigna. Cuando una persona hipersensible llega a la adultez sin haber sido acompañada suficientemente, puede vivir dividida. Por fuera funciona, trabaja, socializa, se adapta. Por dentro, en cambio, se puede sentir incomprendida, sobrepasada y contenida por un sistema que niega su hipersensibilidad.
y en ese aspecto la adultez hipersensible no atendida puede derivar en distintos efectos, en distintas situaciones. Por ejemplo, relaciones dependientes o evitativas, miedo constante al conflicto o al juicio, semantizaciones y somatizaciones, por ejemplo, fatiga crónica, dolores musculares, insomnio y una vida vivida con el freno puesto. Pero también puede ser una etapa de reinvención radical de la propia vida. Muchas personas redescubren su hipersensibilidad como una llave de acceso a su autenticidad profunda y se reapropian de su modo de sentir, buscan entornos coherentes para ellos, se expresan creativamente, ponen límites y construyen de esta manera relaciones más auténticas, más satisfactorias, más profundas, más amplias y más intensas también. La adultez hipersensible, por lo tanto, puede ser una segunda infancia, una segunda oportunidad, una etapa en la que esta vez sí nos permitimos sentir sin miedo. Y esto es algo también muy positivo. Respecto a la hipersensibilidad y las relaciones afectivas, pues hay que decir que uno de los mayores desafíos de la persona hipersensible es la vinculación íntima. Al vivir todo con mayor intensidad, cada gesto, silencio, palabra adquiere un peso emocional especial o muy especial. Esto puede llevar a malinterpretaciones frecuentes, leer entre líneas lo que no está dicho, necesidad de validación constante, por miedo al rechazo, por ejemplo, dificultad para tolerar conflictos sin sentir colapso emocional y también pues una entrega afectiva profunda. A veces, eso también puede ser posible, pero a veces es desproporcionada esa entrega afectiva. Por tanto, no se trata de que las personas hipersensibles no puedan amar, sino de que necesitan comunicaciones más explícitas, seguras y empáticas. Y también necesitan aprender que no todo lo que se siente intensamente es una señal de peligro. Eso también es algo importante y esencial. En definitiva, trabajar la regulación emocional, el apego seguro y la autonomía afectiva es clave para relaciones sanas. Como se puede observar, la hipersensibilidad tiene muchos matices y en la clínica psicológica, en los enfoques terapéuticos también. Se puede preguntar cómo acompañar desde la clínica a una persona hipersensible. El trabajo terapéutico no debe centrarse en quitar la sensibilidad, sino en transformarla en fuerza integrada. Algunas de las claves, según parece, son la validación constante y profunda del mundo interno del paciente o del sujeto, la enseñanza también de habilidades de autorregulación emocional, en cuanto a las sensaciones también, relectura de experiencias pasadas bajo una nueva luz o interpretación, no como traumas patológicos, sino como heridas de sensibilidad que se pueden superar, y trabajo también con los límites personales y la construcción de entornos apropiados, exploración también de caminos de expresión, arte, escritura, naturaleza, etc. Por lo tanto, todo esto siempre es importante. El objetivo es que la persona hipersensible no reniegue de su sentir, sino que lo integre como parte vital de su identidad y de su potencia existencial. Por tanto, esto es lo que se podría decir de una manera esquemática de la cuestión de la hipersensibilidad psicológica. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.